interesaba a ver si podés hacer una evaluación de qué significan estos últimos 10 años en la evolución de la cuestión ambiental en la Argentina. Para algunos es la década ganada, para otros es la década desperdiciada. Desde el punto de vista ambiental, ¿qué década es esta? Bueno, yo creo que es una década, creo que en donde se ha ganado mucho en la presencia y la instalación del tema ambiental, sobre todo en la sociedad, ¿no? Creo que la gente hoy por hoy habla mucho más de los temas ambientales, si bien todavía hay muchas veces desconocimiento sobre la gravedad y cuáles son esos problemas que debemos resolver con urgencia. Después, a nivel de políticas públicas hay un poco de todo, ¿no? Realmente no se ha destacado estos últimos años por grandes avances en la cuestión ambiental. Ha habido algunos hitos como la sanción de la ley de bosques, por ejemplo, pero que después nos hemos quedado a mitad de camino con la implementación. Ha habido un avance importante con la creación de áreas protegidas marinas, por ejemplo, y una mirada hacia el mar que ha sido novedosa en estos últimos años y que era un tema pendiente desde hace mucho tiempo acá en Argentina. El tema del riachuelo es otro gran tema que, al menos con la intervención de la Corte han empezado a ocurrir algunas cosas, si bien la velocidad de la recuperación del riachuelo es mucho más lenta, obviamente, de lo que todos esperamos. Pero claramente todavía estamos muy lejos de tener una política ambiental. Claro, porque lo que mencionás serio, justamente, ¿no? es un evento que proviene del Poder Legislativo, otro que proviene del Poder Judicial, y la cuestión de los parques nacionales, que si se quiere es un poquito lateral, pero no da la sensación de que haya un cuerpo de política o de estrategia o de nada que vaya en una dirección determinada claramente. No, creo que no, creo que todavía falta mucho y por eso un poco la referencia también a que el tema está más presente en la sociedad, ¿no? Yo creo que hasta la gente no empiece a pedir y a solicitar que este tema entre en la agenda, vamos a seguir viendo en los próximos años este tipo de cosas, ¿no? Acciones puntuales, iniciativas puntuales, pero no una mirada por el largo plazo, que tampoco a veces la vemos en otros sectores, ¿no? Como el sector energético, por ejemplo, que tiene también mucha vinculación con lo ambiental y tampoco existe, ¿Y vos crees que eso depende necesariamente de una mayor presión social? No alcanza para articular una política, me parece que no es solo eso, me parece que el tema sí puede entrar, un poquito en la agenda de la discusión y del debate, no quiere decir que eso, se resuelva y que eso genere una política de mediano plazo. Por ahí las soluciones que vemos son muy puntuales, como decía recién, ¿no? Y muchos otros temas que también por otras presiones por grupos económicos o de intereses propios del Estado por avanzar en determinadas líneas, no terminan de discutirse, entonces la presión social tampoco es suficiente, ¿no? ¿Y vos crees que esto es privativo de este gobierno o cualquiera hubiera sido el signo político que hubiera gobernado la Argentina en estos últimos 10 años, más o menos hubiera hecho lo mismo? Mira, yo creo que es algo común en toda la clase política, ¿no? O sea, salvo algunas excepciones. ¿Por ideología, por incomprensión, por ignorancia? Me parece que hay un tema de desconocimiento sobre esta problemática, desconocimiento también sobre cuáles son las soluciones viables para estos problemas, ¿no? Muchas veces el conflicto ambiental se polariza mucho, hay los que están a favor y los que están en contra, y normalmente las soluciones intermedias no son consideradas, no hay nadie que esté acercando soluciones concretas con una visión un poquito más integradora. Es curioso porque por un lado la clase política, como vos bien decís, expresa, manifiesta y trasunta un alto grado de desconocimiento, y por otro lado, al frente de las áreas ambientales, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias y en muchos otros estamentos del Estado, no hay idóneos. Ocurre exactamente eso, ¿no? Hay poca gente formada, en los estamentos del Estado, en los distintos niveles. Y la verdad es que hay también como un desfasaje entre lo que el sector académico, por ejemplo, el sector científico está produciendo y está generando como información y la llegada de esa información a los que toman las decisiones. El tema de pesca, por ejemplo, el tema de áreas protegidas, tampoco esa información está presente en los debates, por ejemplo, en torno a los temas de minería y en cuestiones que... Ahora, tomemos un poco el caso de la pesca, que ustedes lo trabajaron y mucho, y bien además. ¿Cómo podría conjugarse una política que, por un lado, tomara el suministro académico que está señalando que los stocks pesqueros en la Argentina están casi exangües, y por otro lado,
la demanda internacional que hay sobre esos stocks pesqueros y la mirada de la inmediatez sobre la obtención de divisas. ¿Cómo se compatibiliza eso? No, me parece que ahí tenemos que salir de la lógica del corto plazo que nos ha llevado, hoy por hoy se está pescando menos de lo que se pescaba hace 15 o 20 años atrás, digamos, ¿no? ¿Eso por falta de stock? Y eso por falta de stock, o sea, un stock que era más abundante en el pasado, tenía una mayor productividad, después sobreexplotamos ese stock, se redujo y hoy por hoy lo que tenemos disponible año a año es mucho menor, ¿no? Entonces, por salvar el corto plazo, estamos en realidad perdiendo en el mediano y largo plazo y mucho, ¿no? Pero esa sensación de matar la gallina de huevos de oro se da en la pesca, se da con la soja, se da con muchísimas actividades. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Política ambiental o una mirada ambiental incluida en otras dimensiones de la política? No es que está faltando la mirada ambiental dentro de las otras ramas del Estado, ¿no? Hoy por hoy tenemos que la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, que toca muchos de estos temas, ¿no? Pero muchas veces en forma aislada de otros organismos del Estado. Para poner un ejemplo, el caso de la minería, por ejemplo, la Secretaría de Minería promueve o desarrolla la política de promoción de la actividad y también es el organismo que dicta las normas, digamos, ambientales que deberían regular las ovejas. Entonces ahí es donde necesitamos que haya una mayor articulación y el tema de la política ambiental sea un tema transversal y mucho más presente en todas estas áreas, ¿no? ¿Qué pasó en esta década, por ponerle un formato temporal simplemente arbitrario, con las organizaciones no gubernamentales? Por un lado han empezado a tener, yo creo que bastante más presencia, digamos, a nivel de la sociedad en general. En el plano político, digamos, normalmente lo que ha ocurrido en estos últimos años, y no solo en el sector ambiental, sino también, digamos, en otros sectores, es que el gobierno ha planteado una especie de barrera, ¿no? Donde, bueno, las políticas las definimos nosotros, digamos, y no hay mucho espacio de trabajo articulado, ¿no? Con muchos organismos oficiales, ¿no? Que es muy interesante, digamos, justamente que la sociedad reaccione frente a estos problemas que los afectan directamente y que no sea, digamos, una organización necesariamente la que esté tratando de impulsarlos, empujarlos. Y creo que ahí el rol de las organizaciones debería empezar también a mutar, desde la instalación de los temas a tratar de, lo charlamos al principio, de empezar a instalar o a trabajar sobre las soluciones a esos conflictos que normalmente surgen también como muy polarizados, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales, ya que estamos? ¿Hay temas centrales o hay un gran tema que es la política ambiental sobre la cual no hay una mirada más precisa y no hay una ocupación más concreta? Sí, yo creo que hay un tema central que es el tema justamente de la gobernanza, es decir, bueno, cómo manejamos esta situación, cómo generamos una política a largo plazo, pero dentro de esa política a largo plazo los temas que nos gustaría y tratamos de impulsar para que se discutan tienen que ver con temas como la expansión de la frontera agropecuaria, con el tema del ordenamiento territorial, y son temas que normalmente no surgen necesariamente de estos conflictos puntuales, ¿no? Entonces, muchas veces la agenda ambiental termina corriendo detrás de estos focos de incendio, pero no tratando los temas de fondo, ¿no? Pero cuando ustedes plantean con buen criterio, vamos a discutir la expansión de la frontera agropecuaria, en realidad lo que tenés que discutir es el modelo agropecuario de la Argentina, más que la propia expansión puntual de la frontera. ¿Cómo se discute eso en un país que venera la soja, venera los commodities, que está inserto en una lógica más extractivista latinoamericana que en un proceso de desarrollo un poquito más sostenible a lo largo del tiempo? Yo no estoy muy seguro de que hoy por hoy podamos replantear un 100% ese modelo, ¿no? Lo que tenemos que tratar de hacer como primera medida es, bueno, adecuarlo, digamos, a otros intereses de la sociedad que también están conviviendo en el territorio. Y desde ese punto de vista, bueno, el tema del ordenamiento territorial y de convocar, digamos, a los distintos sectores a discutir cuál es ese ordenamiento territorial puede ser, digamos, una salida que por lo menos en el mediano plazo pueda generar algún marco un poquito más coherente y ordenado de hacia dónde se dispara o sigue creciendo, digamos, esta actividad, ¿no? Ustedes, con la excusa de las elecciones legislativas, le pidieron a los candidatos que opinaran o señalaran cuáles eran para ellos los problemas ambientales más acuciantes. ¿Qué balance hace de las respuestas que obtuvieron? Bueno, fue una iniciativa que probamos este año para ver qué nivel de respuesta sobre todo había. Y uno lo que lee es que, bueno, obviamente el tema está presente porque hay un interés por responder y por decir algo. Por no quedarse afuera también, ¿no? Por no quedarse afuera.
Y normalmente lo que vemos es que en la mayor parte de los casos el debate es bastante pobre, ¿no? O sea, las respuestas y el nivel de análisis de esta problemática es un poco superficial para lo que realmente necesita la Argentina en este momento, ¿no? Hay una crítica bastante impiadosa contra esta década, que algunos lo corporizan en este gobierno, en el gobierno kirchnerista, otros dicen que hubiera pasado lo mismo con cualquier gobierno. Lo cierto es que desde el punto de vista ambiental ha sido, como vos mismo señalaste, una década pobre en términos de políticas. ¿Qué ves hacia adelante? Sí, yo no tengo una mirada demasiado optimista de un gran cambio. Me parece que puede ir de la mano la discusión de algunos de estos temas centrales, de algunos otros temas que hoy sí están en la agenda y que sí necesitan un debate, y veo mucho más fácil que ese debate se instale en corto plazo, como puede ser el caso de la energía, por ejemplo, ¿no? En el caso de la energía, necesariamente en algún momento va a haber, digamos, alguna discusión, un debate un poquito más con una mirada de largo plazo, ¿no? Hacia dónde debería dirigir la Argentina la solución a este tema energético, y ahí es donde veo que el tema ambiental puede, digamos, tener un rol importante, ¿no? Pero no como un tema autónomo y con fuerza propia hoy por hoy para instalarse tan fuerte. ¿Vos crees que hay suficiente conciencia en la sociedad? Y en todo caso, si la hay, ¿es un problema de conciencia lo que falta o lo que falta es un problema de política? Yo creo que hay, como decía al principio, mucha más conciencia de la que teníamos hace 10, 15 años atrás. El tema está instalado. Creo que lo que falta es mucha mejor y mayor información, ¿no? Que la gente está movilizada o sensibilizada por estos temas, y la verdad que muchas veces no sabe qué hacer o qué es lo que puede hacer en el día a día para que algunos de estos problemas se resuelvan, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de toda la sociedad, o sea, acá no hay un solo responsable, no es la sociedad la que tiene que resolver el tema, ni solo el sector político, ni solo el sector privado, ni solo las ONG, ¿no? Me parece que todos tenemos que algo para aportar en la solución de estos temas, porque son muy complejos, tienen mucho que ver con cuestiones también culturales y de modelos de desarrollo. Y bueno, ese debate todavía no lo hemos dado. En general, las ONGs están siempre mucho más predispuestas a exigir o a solicitar compromiso social, compromiso individual, compromiso de cada uno de nosotros respecto de las cuestiones ambientales. Sin embargo, se va viendo que esta invocación no ejerce todo el resultado ni la eficacia que se esperaba. Por eso, coincidimos con Diego Moreno en esta conversación, lo que falta son políticas. Es lo que sigue faltando. Este programa se llama Contaminación Cero. Gracias por haber estado ahí. Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Para ser felices, solo necesitamos alimentarnos con comida natural. Pero nos dan alimentos sintéticos. Para